Fíjense. Bueno, en el aula de clase pues hemos aprendido hasta el momento lo que este famoso principio, ¿verdad? De Pascal, ¿verdad? Esto ya lo vimos, ¿verdad? El principio de Pascal se utiliza para generar máquinas hidráulicas, como el que estamos viendo ahí, ¿verdad? Esto lo vimos en clase, ¿verdad? Que es una propiedad de los líquidos, que la presión se distribuye uniformemente a lo largo de las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, si vos aplicas una fuerza menor acá, un área más pequeña, y luego tener un área más grande, entonces esa fuerza se va a sumar o a multiplicar, siguiendo el principio de Pascal, ¿no? Este principio de Pascal está relacionado, ¿no?, a este principio que estamos viendo acá, que la presión, va aumentando en los líquidos a medida de que vos vas profundizando. O sea, no importa qué forma tenga el recipiente, pero la presión, ¿verdad?, siempre va a ser igual, al mismo nivel, sin importar el lugar que vos te ubiques o la forma del recipiente, y la presión va a ir aumentando, ¿no?, conforme vos vayas bajando el nivel de la superficie del agua. Acá tenemos un simulador que nos ayuda a recordar esto. Por ejemplo, acá esto tiene que ver con esto se llama presión hidrostática. La presión hidrostática tiene que ver con la altura del fluido. Una característica de esta presión hidrostática es que no importa qué tan grande sea el recipiente. Un recipiente puede ser ancho, ¿verdad?, de este ancho. Pongamos que tengamos agua acá en el recipiente y tengo una altura, un ancho X, y tenga un ancho más pequeño. Entonces no importa qué tan ancho sea el recipiente, pero la presión hidrostática siempre va a ser la misma, al mismo nivel del recipiente. Ya, no importa que este sea más flaquito, este sea más gordo, pues la presión hidrostática va a ser siempre la misma, a la misma altura de los recipientes. Y como nosotros podemos ver eso de la presión hidrostática. Entonces el nivel del agua, entre más alto sea, entonces la presión va a ir aumentando. Entonces, aquí usted va a poder ver que mientras el líquido sea más alto, entonces el chorro de agua que va a salir acá abajo va a llegar más largo. Luego, mientras la altura del agua va a ir bajando, entonces la presión hidrostática va a ir disminuyendo porque la columna de agua se hace más baja. Entonces la presión con que se empuja ese líquido va a ir disminuyendo, entonces el chorro de agua que va a salir ya no va a llegar tan largo. Para hacer estos tipos de análisis pues existen ecuaciones ya para resolver esto. Para esta presión hidrostática, ¿por qué la miramos? ¿Por qué vemos todo esto de presiones? Porque esto de las presiones y la altura y la velocidad tiene que ver con la ecuación de Bernoulli, porque en la ecuación de Bernoulli están, por así decirlo, tres ecuaciones en una, que tiene que ver con la presión que se quede en las paredes o en el líquido en sí, se tiene que ver la velocidad del agua, o sea, tiene que ver la energía cinemática y la energía potencial. Entonces esta presión hidrostática pues tiene que ver mucho con la energía potencial, es decir, la altura, la gravedad, ya, que está influyendo en este fenómeno. Este principio de Pascal, como el que estamos viendo acá, ya vemos que también nos ayuda a entender de que la presión que se ejerce en las paredes de un medio que contiene líquido, entonces va a ser la misma en todas las direcciones. Esto tiene que ver con el principio de Pascal, ¿verdad?
Otra cosa importante que nos tenemos que entender nosotros en la ecuación de Bernoulli es la densidad. Ya, esto lo hemos visto ya en todos estos días en clase. Vemos que hay elementos que son menos densos que el agua. Por ejemplo, en este caso tengo madera, es menos denso que el agua, entonces eso le permite flotar. Pero cuando los elementos, como por ejemplo, vamos a ver acá, bueno, y la masa no tiene nada que ver. Recordemos que la masa ya es que tenemos más materia, ¿verdad? Eso es lo que me indica la masa. Entonces yo tengo un objeto con mayor masa, me va a ocupar mayor volumen, pero aún así eso no significa que la densidad va a aumentar, ¿verdad? Siempre la densidad es la misma, aunque el volumen sea mayor. Pero si nosotros ponemos otro elemento o material como ladrillo, el ladrillo es mucho más denso que el agua. Ustedes pueden ver acá el agua, la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro, es decir, cada litro de agua tiene 1 kilogramo de agua. Pero si vos mirás la densidad de en este caso del ladrillo, dice que es de 2 kilogramos por litro. Entonces el ladrillo, al tener mayor densidad, lógicamente él se va a hundir. Y así sucede con todos aquellos materiales que tienen mayor densidad que el agua, ellos se van a hundir. Si ponemos aluminio, entonces lógicamente el aluminio se va a hundir mucho más rápido, porque el aluminio tiene 2.7 kilogramos por litro. Recordemos que la densidad normalmente no te aparece así, kilogramos por litro. En el sistema internacional la densidad es kilogramos por metros cúbicos, ¿verdad? Así siempre te va a aparecer la densidad. Entonces, entre más denso es, entonces él se va a hundir. Si es menos denso que el agua, entonces va a poder flotar. ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, porque en la ecuación de Bernoulli tiene que ver con el paso de fluidos, de líquidos. Entonces, y saber y entender la densidad, entonces nos va a permitir comprender, ¿verdad?, los resultados que nosotros obtenemos. Otra cosa importante que hemos visto en clase es lo que tiene que ver el concepto de conservación de la energía. La ecuación de Bernoulli también tiene conocido con un nombre similar, ¿verdad?, como ecuación de la conservación se llama ecuación general de la energía, ya, o ecuación general de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli, si ustedes recuerdan en clase, tiene los siguientes conceptos: presión, la presión 1 más la otra es densidad por gravedad por altura 1, que es la altura de nivel de la tubería más baja. Entonces, esta ecuación que está acá tiene que ver con energía potencial, porque la energía potencial está influida por la gravedad y la masa del objeto. Entonces, en el caso de energía potencial te dice que si vos subís un objeto, entre más alto subís un objeto, su energía potencial va a aumentar. Y si aumenta la masa, también va a aumentar esa energía potencial. Mientras que si va bajando el objeto, la energía potencial va disminuyendo, porque la altura va disminuyendo. Miren, acá puede ver usted la imagen. Miren, energía potencial es máxima cuando está en la parte más alta, y entre más baja, entonces la energía potencial es más baja. En cambio, la energía cinética, ahí la puede ver usted, que es una barrita verde. La energía cinética va a aumentar conforme aumenta la velocidad, es decir, aquí arriba la energía cinética es más baja, va a ir aumentando hasta llegar a la parte más baja. Entonces la energía cinética tiene que ver con la masa y con la velocidad. Y la ecuación de Bernoulli no tiene esa ecuación implícita. Es un medio, la densidad del líquido,
por la velocidad de ese líquido al cuadrado. Entonces, esta ecuación está relacionada, ¿verdad?, y tiene que ver con la energía cinética. ¿Por qué? Porque estamos viendo que estamos multiplicando la densidad de líquido por la velocidad de ese líquido al cuadrado. Entonces, la ecuación de Bernoulli o la ecuación de conservación, ¿verdad?, acá nos dice que si vos analizás en un punto, ¿verdad?, todos estos valores, vos los multiplicás, la presión en ese punto por la densidad, por la gravedad, por la altura, va a ser exactamente igual a que vos sumes la presión en el punto 2, lo sumé, ¿verdad?, con la gravedad por la altura 2 más un medio la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Mira, ahí tenemos nuestra ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que va a haber siempre una constante a lo largo de un sistema cerrado, una tubería donde se mueva un tipo de líquido. Entonces, y vos podés encontrar un valor que te haga falta conociendo los demás valores. Puedes encontrar la presión 1, la presión 2, puedes encontrar las velocidades en que ese punto, y incluso puedes encontrar la diferencia de altura y la densidad. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, entonces es muy relacionado a esto. Acá en clase ustedes recuerdan que miramos este principio de conservación de la energía, ¿verdad? Acá no tiene mucho que ver, pero sí en el aspecto de Bernoulli, que dice que la energía siempre se va a conservar, nunca va a cambiar, lo que va a hacer es transformarse. En la vida real, si nosotros dejamos a este niño subir y bajar en esa patineta, por motivo de la fricción que hay entre la ruedita y la superficie, eso me va a generar calor. Es decir, toda la energía potencial y cinética presente acá se va a ir disipando por medio del calor generado, o se va a transformar en calor, ¿verdad?, a través del rozamiento de esas rueditas. Que si no existiera, ¿verdad?, esa fricción, esto en teoría tendría que subir y bajar para siempre, si no existiera fricción. Entonces acá tengo simulador, ya que tengo viendo la semana pasada, de la ecuación de Bernoulli. Entonces ese es el simulador que estuvimos viendo la semana pasada. Si vos pones acá un sensor de velocidad, vas a dar cuenta que la velocidad es la misma en todo lo largo de la tubería, no importa en qué punto te ubiques. Si vos pones un medidor de presión, miremos que aquí tenemos en la presión atmosférica es de 101.315 kilopascales, es decir, 100.000 pascales. Recordemos que en el sistema inglés es de 14.69 psi. Y el otro sistema, el otro más famoso es no recuerdo qué tipo, cómo se le llama ese sistema de medida, es una atmósfera. Es decir, una atmósfera es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, una atmósfera equivale a 101.4 kilopascales y equivale a 14.69 psi. PSI es libras por pulgada cuadrada. Entonces, aquí a la izquierda tengo acá el medidor de velocidad y aquí tengo mi medidor de presión. Miren, si ustedes ven la presión cómo varía, pues mientras vos te vas profundizando en la tubería, la presión va a ir aumentando. ¿Y esta presión a qué se debe? Pues se debe a la presión hidrostática, es decir, el agua te va a ejercer una presión en un punto, y esa presión vos la tenés que sumar a la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica de ese punto más la presión, ¿verdad?, que te va ejerciendo el agua. Pero en la vida real, miren la velocidad acá, si vos te pones en el centro, a los lados la velocidad es la misma,
pero en la vida real no es así, porque en la vida real existe fricción entre el líquido o el fluido, ¿verdad?, y las paredes de la tubería. Entonces, si vos te haces al centro de la tubería, la velocidad es mayor. Luego vos te vas acercando a las paredes de la tubería y entonces la velocidad va disminuyendo. ¿Esto por qué? Por motivo de la fricción. Esto lo puedes ver vos en una tubería o lo puedes ver también en un río, ¿verdad?, que donde está corriendo el agua, que la velocidad es menor a los lados por la fricción. Entonces, el teorema de Bernoulli, bueno, otra cosa importante entre el Bernoulli, la velocidad de este fluido va a aumentar si aumentas el caudal. Aquí vos tenés el caudal, mira, dice que de 177 pies cúbicos, vamos a poner un sistema métrico, sería 5.000 litros por segundo. Va a aumentar el caudal el doble, mira, y te sale a 2, y la velocidad aumentó 2.9 metros por segundo. Vos baja el caudal, baja la velocidad, aumenta el caudal y entonces aumenta la velocidad del fluido. Lógico, porque tiene que pasar mayor fluido en la misma cantidad de tiempo. Entonces, en principio Bernoulli, vamos a buscar el medidor de... Acá tengo otra cosita que me permite medir el caudal. Este es un sensor. Entonces, hay otra ecuación que se llama la ecuación de continuidad, ¿verdad?, que el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Es decir, supongamos que este sea área 1 y aquí sea área 2. Siguiendo esta ecuación de continuidad, te dice que el área va a ser igual multiplicando el área en ese punto por la velocidad en ese punto. Supongamos que vos compares el caudal en dos puntos diferentes y te vas a dar cuenta que si vos multiplicas el área en ese punto por la velocidad con que está pasando el fluido, va a ser igual al caudal. Entonces, si vos sabés el área y la velocidad en un punto y te sabes el área del otro punto o la velocidad, entonces vos puedes encontrar el área. Es decir, conociendo tres variables, vos puedes encontrar una cuarta variable. Entonces, esa se llama ecuación de continuidad, que la utilizamos nosotros en clase para hacer los cálculos. Entonces, supongamos que vos amplíes esta tubería. Esta tubería de aquí a la izquierda vos la haces más ancha y la derecha la haces más pequeña. ¿Qué va a pasar si vos haces eso? Vamos a poner aquí los sensores. Si vos tenés aquí a la izquierda un tubo más grueso, más ancho, con mayor diámetro, y a la derecha un tubo de menor diámetro, mire, lógicamente la velocidad de aquí a la derecha va a aumentar. ¿Por qué? Porque tiene que pasar la misma cantidad de fluido en la misma unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, mira, aquí estamos viendo que la velocidad es de 1.4 metros sobre segundo. Acá es de 6.4 metros sobre segundo. Es mucho mayor. Entonces, si nosotros conocemos la área exactamente en este punto de acá y lo multiplicamos, aquí nos va, ¿sí? Una duda. En el tema, o sea, ahorita, el tema hidráulico, si, o sea, tú tienes una tubería más ancha y pasas fluido hacia una tubería más pequeña, no se podría hacer un golpe de ariete, que es lo que tipo, puede haber como una fuga por alta presión, por una sobrepresión. El golpe de ariete, ¿verdad? Yo entiendo, es un fenómeno que se da cuando vos cerrás acá, ponerle, vos cerrás de golpe en esta tubería. Sí, exactamente. Entonces la presión que trae el agua, entonces va
por así decirlo, va a pegar contra la tubería y contra esa válvula. Pero eso no importa el diámetro, ¿verdad? Porque puede ser cualquier diámetro. Entonces acá lo que influye es la velocidad con que viene ese fluido y la velocidad con que vos cerrás la válvula. Si vos la cerrás de golpe la válvula, entonces el golpe de ariete va a ser mucho mayor. Entonces ese golpe de ariete te va a afectar las paredes de la tubería y la válvula. Entonces, si la tubería no tiene grosor adecuado, la vas a reventar. ¿Ya? Por eso, si ustedes tal vez han comprado las tuberías en su casa de agua potable y aguas negras, tal vez ya se dieron cuenta que las tuberías de agua potable tienen un mayor grosor. Se le dice cédula. Entonces bueno, creo que también se le llama por otro nombre, pues, pero uno de los nombres es cédula. Las tuberías de agua potable son más gruesos porque ellos soportan mayor presión, mientras que las tuberías del aguas negras son más delgados de grosor porque no son para presiones altas. Entonces el golpe de ariete te afecta tu tubería y tus accesorios que vos tengas. Okay, entonces el principio de Bernoulli lo que nos permite a nosotros hacer una relación entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Quiere decir que si vos sumás la presión en ese punto, le sumás, por así decirlo, la presión hidrostática, ¿ya?, en ese punto, y la energía cinética, esta es la ecuación. Entonces vos podés encontrar los valores en el punto 2, que es lo que hemos estado haciendo en clase nosotros. Ya en clase hemos encontrado nosotros la presión que se está ejerciendo en el punto 2, conociendo la presión en el punto 1 y conociendo el desnivel que hay entre la tubería. En algunos tipos de ejercicios, yo les dije a ustedes que la diferencia de altura lo escriben como Z, poniendo como nivel de referencia pues cualquier lugar. Entonces te dicen Z1, o nosotros le decimos, en vez de Z le decimos H, pero otros libros te va a aparecer así como Z, y aquí Z2. Ya, Z2 y Z1 se refiere a una altura con respecto a un nivel, pero en clase nosotros hemos medido esas alturas por decirlo de forma directa, que se va del centro al centro de la tubería, ya que esto se le conoce como un desnivel, que sería H2 menos H1. A eso se refieren esas H que aparece en nuestra ecuación, es decir, es como tu punto de referencia del centro de la tubería, de la parte más baja y la tubería más alta. Rho es la densidad del líquido, ¿ya? Va a ser agua, aceite, lo que sea. La velocidad ya vimos que puede ser, es un promedio ya de que va en el centro de la tubería, porque ya cuando hay fricción vemos que la velocidad va a variar si vos te acercas al centro o a la orilla de la tubería. Entonces, estos son todas las variables que tienen que ver, ¿verdad?, en el teorema de Bernoulli. La próxima semana, tal vez antes del examen, vamos a hacer una introducción o una presentación sobre lo que tiene que ver con bombas. ¿Ya? Este contenido yo les invito que tengan tiempo por lo menos ver los tutoriales, videos, pues para comprender de qué trata. Si pueden hacer ejercicios mejor, ¿verdad?
porque esto ya no nos dio tiempo de verlo. Cuando ustedes trabajen, ¿verdad?, en alguna empresa, pueden encontrarse con diferentes tipos de bombas, ya, como el que estamos viendo ahí en pantalla. Este es un modelo de tantas que existen, es un montón. Entonces ya traen acá su motor y acá traen lo que el impulsor, que es lo que le llamamos bomba. Normalmente las personas le dicen bomba a todo el conjunto, ya, incluyendo el impulsor con el motor y el eje. Ya, pero el motor lo que hace realmente es dar vuelta al impulsor, que es donde dar vuelta para impulsar el agua hacia un punto de salida, que en este caso sería para acá. Estos motores, ¿verdad?, o esta bomba absorben el agua de una parte más baja y lo impulsan a una parte más alta. Las bombas son de diferentes tipos, ¿verdad?, de varios tamaños, marcas, digan. Sí, es la más común, ¿verdad? Porque hay otros tipos de bombas, como las así es, todo va a ser dependiente en la situación, ¿verdad? ¿Qué dice? Normalmente, una empresa vos te vas a encontrar este tipo de bombas así, ya lo que te dice centrífuga. Ya la sumergible, pues tal vez ya serían otro tipo de lugares, ¿verdad?, donde tengas que sumergir, por ejemplo acá en esta gráfica, sumergir la bomba dentro del agua, ya podría ser en un pozo. Entonces las bombas, para seleccionarla, entonces hay que hacer un montón de análisis, y es un poco más complejo. Entonces aquí es donde tiene que ver mucho la ingeniería, y donde ya la parte de ustedes como ingenieros pues tendrían que profundizar un poco más, ya quieren ser un diseñador, ¿verdad?, o seleccionar tipos de bomba, porque uno es un tipo de diseño, ¿verdad?, un tipo de análisis es que cuando vos vas a seleccionar un tipo de bomba para una casita, una casa pequeña, para un residencial, para un edificio, que es para agua potable. Hay también situaciones donde tenés que diseñar bombas para un sistema contra incendio. Entonces, para diseñar bombas para un sistema dado, existen normas y reglas internacionales. Entonces, vos vas a diseñar de acuerdo a esas normas. También también los ingenieros agrónomos que trabajan en el campo, ellos también tienen que manejar y profundizar en este tipo de temas, ya que tienen que ver con riego, que vos tenés que bombear agua, ¿verdad?, desde pozos hasta ciertas distancias, o de ríos o de lagos. Entonces este sistema de bombeo o de selección de bombas es muy amplio, muy amplio. Esto es prácticamente una especialidad y tiene que ver con la hidráulica, que es lo mismo que estamos viendo ahorita nosotros, pues mecánica de fluidos. Entonces tengo un dibujito acá, ¿verdad?, un esquema, una bomba, acá una idea, ¿verdad? Aquí esto como que pareciera que fuera una manguera, ya, pero realmente en una instalación de bombas como esto, ¿no?, son tuberías, normalmente son de metal, son las comunes, aunque actualmente pues he escuchado que ya están apareciendo tuberías plásticas o una cédula bien resistente que te aguanta sobre presiones, y ahí como lo que mencionaba Derrick, el famoso golpe de ariete, ¿no? Porque no solamente en un sistema de bombeo, no solamente el golpe de ariete, también tiene que ver un fenómeno que hoy se me va el nombre, que la tubería no solamente te puede explotar por una sobrepresión interna, sino que a veces dentro de la tubería se puede generar un vacío.
Ya, creo que este es el fenómeno, creo que es la cavitación, si no me equivoco. Este, bueno, en esta situación vos generás un vacío entre la tubería, entonces la tubería la puedes comprimir, algo así como implosionar, ya que más bien la tubería se te va como a comprimir. Ya. Este efecto te lo puede generar ya un sistema de bombeo si no hay tal vez un líquido, pues, o de repente dejó de correr agua y entonces la parte que está succionando te va a comprimir la tubería. Entonces, aparte de esos fenómenos que le mencioné yo, que es de la cavitación, ese fenómeno tiene que ver con la succión. Es decir, cuando vos vas a instalar una tubería, o perdón, una bomba, vos tenés que ver las características de la bomba y ver, de acuerdo a caudal que va a succionar, qué altura va a tener esa bomba con respecto a nivel de agua. Esa agua puede ser abajo de la bomba, pero hay situaciones que el agua puede estar a una parte más alta. Lo más común es que el agua esté en la parte más baja que la bomba, pero hay momentos que puede ser que el tanque de agua está acá arriba, ¿ya? Y entonces la bomba tenga que succionar, ¿verdad?, del mismo nivel o más alta que ella. Pero cuando la bomba está más arriba que el nivel de agua, entonces hay que ver a qué altura, porque si lo tenés muy bajo o muy alto, puede generar un fenómeno que se llama cavitación, que es que ella te va a generar burbuja de agua, de aire. Entonces esa burbuja de aire te pueden afectar, ¿verdad?, la bomba en sí, ¿verdad? Te puede generar baja presiones, sobrepresiones. Entonces acá estamos viendo un esquema de las características principales a la hora de diseñar bombas o de instalarlas. Uno de ellas es, que se llama altura de impulsión. Esta es la altura de succión, ¿verdad?, que es el nivel entre la bomba y el nivel de agua. Y acá el nivel de la altura de impulsión es la diferencia de altura entre la bomba y el lugar donde se está bombeando el agua, ¿verdad?, hasta donde se está llevando el agua. La altura de impulsión y de succión no exactamente tiene que ver con el desnivel. Esa altura H sub I tiene que ver también, ¿verdad?, con los materiales o los accesorios que tenga toda tu instalación. Tiene que ver primero con la altura, después con la longitud ya horizontal, y después tiene que ver con los accesorios, porque los accesorios y la tubería te generan una fricción, y entonces esos accesorios te van por así decirlo, a hacer que tu bomba tenga que esforzarse más para impulsar el agua. Entonces, hay tablas que te dan el equivalente de ese accesorio con una longitud. Ya, por ejemplo, aquí estamos viendo diferentes accesorios. Estamos viendo codos, y otros válvulas, y entonces te dice, bueno, que si tiene un diámetro de 25 milímetros y es una curva, por ejemplo, de 90 grados, su longitud equivalente es 0.32 centímetros. Entonces, esos 0.32 centímetros se suman al desnivel que hay entre la bomba y el punto donde se está bombeando el agua, y se suma también a la fricción que te va a generar la longitud total de la tubería. Entonces, la altura
no necesariamente tiene que ver con el desnivel, sino que vos también tenés que sumarle, eso se llama las pérdidas. Y esas pérdidas también se generan en los accesorios, ya por la vuelta, la válvula, la longitud, la tubería y el tipo de diámetro de tubería. Otra cosa importante para terminar es esto. Miren, esto se llama una gráfica de una bomba. Posiblemente ustedes cuando compran algún día una bomba y estén viendo sus características, van a aparecerle este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica le ayuda a los diseñadores ya hidráulicos a seleccionar un tipo de bomba. Lo más importante, bueno, se mira un montón de detalles, pero lo más importante, o donde se comienza, es ver cuánto querés bombear. Acá abajo tenemos el caudal. Después la altura que vos tenés que subir, se llama H. Entonces, la altura H, ya dije que tiene que ver también con el desnivel y tiene que ver con los materiales, es decir, o con los accesorios, perdón, codo, válvula, etcétera. Entonces, aquí te parecen, ¿verdad?, los caudales con los que trabaja esta bomba. Por ejemplo, esta gráfica dice que esta bomba trabaja, o las bombas que trabajan en ella, anda con caudales de 600 galones por minuto hasta una altura de 75 metros. Repito, no es que lo vas a subir a 75 metros sobre el nivel de la bomba, sino que esos 75 metros se suman a las longitudes, al desnivel y a la pérdida por fricción de los accesorios. Después, que tenés que ver vos es que, bueno, voy a decir, yo necesito bombear 200 galones a 45 metros. ¿Ya? Entonces ves que esa bomba el motor que va a necesitar vos es más o menos un motor o una bomba que tenga un motor de 15 horsepower, de 15 HP. ¿Ya? Luego tenés que ver el porcentaje de eficiencia. Estos porcentajes acá me indica qué tan eficiente es la bomba. Recordemos que no tiene que ver exactamente la potencia de la bomba, sino hay que ver los diámetros, la altura, las pérdidas. Entonces puede ser que en el camino o por la diferencia de altura la bomba no tiene la capacidad, ¿verdad?, de impulsar toda esa agua. Entonces solamente te va a dar tal vez un 70%, un 60%, 50% del caudal que vos necesitas. Entonces, primero tú tienes que ver la persona, el diseñador, el caudal que va a necesitar, hasta qué altura máxima, y luego ver qué bombas tenés disponible. Entonces, si vos querés bombas con mayor cantidad por ejemplo, de un mayor porcentaje, una eficiencia más alta, entonces tendría, por ejemplo, acá querés una eficiencia del 80%, tendría que seleccionar una bomba de 20 horsepower, y así sucesivamente. Y ahí hay otros detalles que se tienen que ver, ¿verdad?, con NSPH, ¿verdad?, que esto tiene que ver con la cavitación. Entonces, vos tenés que ver la altura de succión y compararlo con el disponible, ¿verdad?, que tiene la bomba. Entonces ya, como pueden ver, son conceptos ya un poco más complejos, más avanzados a la hora de seleccionar bombas. Que esto, repito, esto lo hacen normalmente ya personas que se especializan en el área hidráulica, ya, de estar para seleccionar, ¿no?, el tipo de bombas a usar de acuerdo a un caso específico.
Todo esto lo vemos porque, bueno, es un paso a paso, ¿verdad? Para entender todo esto necesitamos entenderlo el teorema de Bernoulli, ¿verdad? Porque acá tiene que ver en ciertos detalles, ¿verdad? Tiene que ver lo del teorema de Bernoulli.